Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿y usted cómo está, doctor? Aquí estamos en cuarentena, en casa, cumpliendo con las normas. Ah, muy bien, suerte que no estamos ninguno en Puerto Plata. ¿Usted vio lo que pasó este fin de semana en esa demarcación, doctor? Sí, pude darme por informado por los medios y estuve observando ese pena de espectáculo que se dio en Puerto Plata. Ese comportamiento contagioso de los ciudadanos de Puerto Plata, salir a las calles aún con conocimiento de que lo que están haciendo es incorrecto, de que están violando una disposición presidencial, además de que lo que están haciendo va en contra de la preservación de su salud. ¿Cómo podríamos analizarlo desde el punto de vista psiquiátrico? Mira, ese fenómeno se explica muy bien en los comportamientos colectivos en la psiquiatría social dentro de lo que se llama la religiosidad popular. Sabe que cuando hay acontecimientos como catástrofes, pandemias, epidemias, situaciones de crisis donde hay mucho miedo, mucha desesperanza o temor, impotencia, donde la gente no tiene una respuesta desde el punto de vista científico, siempre aparecen respuestas desde el punto de vista simbólico. Una respuesta simbólica es alguien que desde la cultura se inventa una respuesta donde activa su sistema de creencia como una manera de conectar con la situación de calamidad que atraviesa el colectivo, y esta persona entonces aluce estar o poseído, o que tiene poderes, o que Dios le habló, o que fue escogido, o que está predestinado para salvar al mundo de la situación, y O que tiene un entonces a mensaje, través de como el caso. una manifestación de grandiosidad, incluyendo algunos delirios de tipo de grandeza y de alucinaciones. Fíjate que este peregrino dice que él escuchó una voz que le dijo que cogiera una cruz de madera, caminara y fuera al mar, porque él de esa manera iba a acabar con el coronavirus. Entonces, una persona que hace ese tipo de comportamiento social se conecta a través del sincretismo de la religiosidad popular y una masa que está en, en, en situación de riesgo, de calamidad, de indefección, buscando un milagro, una esperanza, continúan y siguen a este ser humano, que la mayoría de ellos tienen algún tipo de comportamiento de alteración en el estado de ánimo, y de ahí ese colectivo se convierte entonces en una manifestación colectiva de buscar el milagro, y es penoso que ese fenómeno se diera en Puerto Plata, donde pusieron en riesgo. Pero lo penoso también es cómo las autoridades políticas, religiosas, de salud, la policía, los miembros de seguridad, el liderazgo social de la comunidad de Puerto Plata, nadie pudo ni prever, ni detener, ni parar. Y ahí te encontraste marchando desde una simple señora hasta un profesional o una gente que, un profesor, una maestra, una persona que fue a una universidad. Y eso es lo que te explica muy bien la religiosidad popular, el sincretismo y el vivir con creencias que son distorsiones, ¿verdad? Son verdades absolutas distorsionadas que la gente la transfiere a través de respuestas simbólicas. Doctor, Eso fue lo que se dio en Puerto Plata. doctor, ¿no se da el caso, tomando en cuenta el conocimiento que tienen las autoridades? Y cuando digo las autoridades me refiero a las autoridades de cualquier partido, de esa religiosidad popular que tienen los dominicanos, y tomando en cuenta que estamos en una crisis sanitaria, da la impresión como de que aún
sabiendo que era el deber y que todavía sigue siendo un deber, tal vez suspender ese peregrinaje, las autoridades tal vez simplemente dejaron que eso ocurriera por un asunto de dejar que una especie de calmante en la sociedad calmara, valga la redundancia, un poco el estado de situación de incertidumbre que tienen los dominicanos en este momento. O sea, si tal vez dejarlo, bueno, sabemos que tenemos que evitar este peregrinaje porque este no es momento por una crisis sanitaria, pero vamos a dejarlo porque así por lo menos el pueblo se entretiene. No sé, en términos psiquiátricos, ¿cómo usted lo ve? No, eso no, porque cuando los instrumentos de poder del Estado utilizan de forma de manipular, lo hacen organizado, lo hacen con un propósito. No sé si tú recuerdas en el país cuando trajeron a un famoso Hiroshito, que había una crisis que fue donde el secretario Inverdi hasta le sacó un tumor con la mano. No sé si ustedes se recuerdan de eso. Sí. Bueno, ya esos son mecanismos que utiliza el Estado para crear circo, para crear entretenimiento, donde las estructuras lo hacen con un propósito. Pero este no, este es un peregrino que ya había sido recurrente en ser peregrino y de decir que voces de Dios le dicen y se conectan con él y le dicen lo que va a pasar en el país. Entonces, fíjate que hay una creencia donde él cree eso y donde hay una colectividad que se conecta a través de esa velocidad. Y de ahí es que se dan los fenómenos dentro de la cultura de la religiosidad popular, que siempre buscan dentro de los fenómenos sociales, cuando no tienen una respuesta científica o social para explicar el fenómeno, buscan una respuesta simbólica, que esa fue la misma que se utilizó hace siglos cuando Santo Cerro apareció la Virgen, ¿verdad? Y le dijo a los indios, le dijo a los españoles lo que tenían que hacer. Es decir, siempre esas son respuestas simbólicas que hay que verlas dentro de los fenómenos culturales. ¿Y cómo ve usted, doctor, el hecho de que la gente estuviera dispuesta, y no sabemos nosotros si con planificación o no, pero de salir sabiendo o quizás sin pensar que podía contagiarse dentro de esa multitud y que aún con conciencia de aquello se tirara la gente a la calle? Mira, esa es una pregunta interesante porque el país se ha quedado anonadado sin una explicación de lo que se pudo dar, porque allí no estaban dando dinero, no estaban dando fundas, ni apartamentos, ni nada. Entonces, ¿qué había allí? Una manifestación espontánea de seguir en la búsqueda de la fe, de la cura, de la calma, de buscar una respuesta simbólica. Y los sistemas de creencia enraizados desde la cultura en la mente de la persona se convierten en fuerzas que tú no puedes imaginarte. Aquí hay todo un aprendizaje social del brujo, el curandero, el hechicero, el individuo que a través de una fuerza religiosa, mística, te mueve una sociedad. Evidentemente, sociedades con estructuras sociales de atraso, sociedades muy pobres desde el punto de vista de la evolución de la cultura para entender los fenómenos sociales. Okay. A uno le preocupa que profesionales pudieran salir de su casa siguiendo un peregrino con una cruz que dijo que Dios le habló. Y eso tú lo ves mucho en las religiones, sí, pero, de gente que se monta o que se dice que a través de un trance Dios le habla o lo posee, le da una fuerza divina y le dice cosas. Entonces, y hay gente que continúa a esa persona. Entonces, ese es el fenómeno que se da. Y lo que a uno le preocupa es cómo una comunidad como Puerto Plata no apareciera en el momento
nadie que se empoderara o que saliera a darle una respuesta de choque al sistema de la cultura simbólica que se daba allí, y de prohibir o parar o detener esto. Fíjate que hoy apareció otro peregrino en otro lado, y sí lo pararon. Entonces eso hay que detenerlo, porque dentro de los fenómenos como las crisis, los pueblos, la ignorancia, van a darse o varios fenómenos como estos, o van a darse algunas actividades de masa, o después van a venir respuestas psicosociales inadaptadas, como puede ser bandolerismo, pandillerismo, asalto, hasta una poblada sin haber una crisis económica política, pero una crisis social que te genera la crisis política o te genera la crisis económica. Señor, y en este caso es el coronavirus. Adelante, Mendoza. Sí, mira, dentro de su observación y dentro de obviamente su criterio profesional de este tema, de este comportamiento masivo, sí me gustaría preguntarle algo en específico. Y es que soy de los que cree que comportamientos similares se dan incluso en otros niveles socioeconómicos. Es decir, no con esto quiero jugar al defensor del pueblo ni de la base, a mí eso no me quita el sueño, pero sí me gustaría ser justo y decir que en otros niveles socioeconómicos e incluso en sociedades presuntamente más racionales y educadas, donde la gente guarda en Estados Unidos el famoso centavo de la suerte, donde la gente dedica una buena parte de su tiempo a leer el horóscopo, donde la sociedad más letrada probablemente que había en la década de los años 20 y 30 parió a Hitler. Hoy usted se pregunta cómo esa sociedad siguió a ese lunático, pero lo siguió. Entonces la pregunta es, cuidado si cosas como estas de alguna manera también pueden acrecentar la tesitura de que esto solo pasa en sectores más humildes, más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, cuando en realidad el comportamiento muchas veces en lugares quizás de élite, lugares donde no tienen las situaciones de vulnerabilidad económica que a lo mejor se tenían ahí en parte de la gente que estaba ahí presente, pero igual hemos visto, nos ha tocado ver a muchos de esos sectores participar en pirámide económica estupidísima, verlo participar siguiendo también, ¿por qué no? En su momento y desde a lo mejor otros escenarios, a otros profetas, a otros adivinos, a Uriguel cuando lo trajeron aquí, eso fue un fenómeno. Entonces, no podríamos estar cayendo tal vez en la trampa de solamente endilgarle esto a la pobreza. No, fíjate que la creencia mágico-religiosa no tienen que ver con las clases sociales. Exacto. Tienen que ver más con la evolución cultural. Lo que es diferente entre una clase social y la otra es la manifestación. Por ejemplo, en las clases sociales de estrato social bajo, con pobreza educación, la gente tiende a manifestar las respuestas simbólicas a través de la crisis histérica, los trances, el montarse, el despojarse, el usar desde una tipo de iglesia y le hacen exorcismo y le sacan demonios. Es una manifestación más de la expresión cultural de la sociedad con bajo nivel de desarrollo. Los otros niveles de clase medio y medio alto no lo hacen dentro del gregarismo social, dentro del colectivismo, lo hacen más bien desde la privacidad. Como uno lo ve, que es la señora de clase alta que manda a la trabajadora al mercado modelo a comprar agua de vini, a mansa guapo, quiéreme mucho, dopamina para tu familia, déjame el cheque en la cama, que son hojas que las compran en el mercado modelo. Pero ella no va a ir al mercado modelo, manda a la trabajadora y se hace el trabajo en su casa con la trabajadora. Porque también el hecho de que tú tengas un ascenso económico no significa que tú hayas tenido un ascenso cultural social. No, y también ahí volvemos a otro debate, porque eso es parte de una cultura también. Sí, no, y que eso se va de generación luego puede ser una cultura con menos base racional que otra, es cierto, pero es también parte de una cultura en sí misma. Doctor. Sí, la cultura, yo quiero que ustedes entiendan esto.
Lo que uno hace es una expresión de su cultura. Ya. Lo que mayor influye en un ser humano y tiene más peso a través del comportamiento social es la cultura, lo que trabaja, los hábitos, la costumbre, la forma de comportarse, todo es cultura. Entonces, cuando tú estudias el comportamiento de una sociedad, tienes que estudiarlo dentro del fenómeno de la cultura de esa sociedad. La República Dominicana, como todos los países latinoamericanos, está teniendo una crisis de identidad, está teniendo lo que le llaman 3 fenómenos que lo están invadiendo. Uno es la transculturación, que son el aprendizaje de otra cultura dominante. Bueno, lo que ha pasado con República Dominicana, que hace 10 años nadie tomaba vino, y ahora consumimos más vino que otra. Bueno, son fenómenos transculturales, las comidas rápidas, o la forma de vestir y una serie de cosas. Pero ha habido también un fenómeno de aculturación, de tú ir perdiendo tus propias costumbres para ir asimilando otras. Y está el fenómeno del sincretismo cultural de una parte de la sociedad poco evolucionada que va viviendo los dos tipos de creencias, y ese fenómeno de la expresión simbólica es parte del sincretismo cultural. Uno de la presencia de la cultura africana, que es muy fuerte en nosotros, menos que la aborigen, que fue exterminada, pero eso es un mestizaje de la cultura africana con la española y usar los símbolos. Fíjate que él entró hasta sin permiso a la iglesia. Él usó el símbolo sagrado de la cruz como un instrumento de poder y lo llevaba en el hombro. Pero nadie se está preguntando por qué ese peregrino insiste en que Dios fue el que les dijo, una voz de Dios que les dijo que buscaran la cruz y que fuera el agua para curar el coronavirus y poder salvar al mundo y a la sociedad. Doctor. Entonces, por eso tú ves que muchos, a veces personas con enfermedades, con trastornos mentales, buscan y se canalizan sus huellas somáticas y sus trastornos dentro del contexto de las religiones. Doctor, él dice que oye esa voz que le habló o que le habla, no sé, pero más que lo que él escuche, que podría circunscribirse a su situación mental, emocional, psicológica, personal, a mí me preocupa más que la gente le cree. Inclusive personas que no estuvieron en Puerto Plata en las redes sociales hablan en forma de amenaza porque los medios de comunicación ponen en duda lo que escuchó el peregrino. Sí, cuando tú buscas una confrontación académica, científica, con las expresiones mágico-religiosas culturales, no es posible un orden de razonamiento con los individuos fanáticos o con los individuos que están de forma militante o colectiva con la religiosidad popular. Fíjate lo difícil que la fuerza que tienen, más que las ideologías políticas, lo que tienen las ideologías religiosas. El fanatismo y el sistema de creencias están enraizados dentro. Recuérdate que una creencia es un pensamiento o unas ideas distorsionadas que no tienen un orden de fundamento lógico, pero que el individuo las cree como tal. Entonces es muy difícil tú desde el punto de vista antropológico, sociológico, psicológico, ponerte a decirle a este peregrino que no. Salvo que uno como psiquiatra se sienta con él a evaluarlo y a confrontarlo de manera sutil con los delirios. Ahora, si es verdad que tiene esa alucinación, ese delirio, y tú lo evalúas y tú le pones medicamentos antipsicóticos, y a los 20 días tú le preguntas, pero tú decías que Dios te habla, tú dices, no, doctor, ¿y cómo Dios me va a hablar? No, yo sé que no es posible, porque el medicamento o la terapia electroconvulsiva le quita las ideas irracionales, que es una alteración del contenido del pensamiento. Por eso son los delirios, y las alucinaciones, ¿verdad? Son alteraciones del pensamiento. Muy bien.
Doctor, gracias por haber conversado con nosotros. Yo sé que ¿No usted cuando... ¿No pase pudimos la entender, pandemia- amiga? Perfectamente. Yo sé que cuando Gracias. termine la cuarentena usted va a tener mucho trabajo, doctor, porque lo que la Estoy gente está teniendo viviendo mucho en este trabajo. Yo estoy claustro- todos los días atendiendo muchísima gente y de todos los lados haciendo cosas. Estamos a su orden aquí.